Primero agradecer a Ray por estar aquí, es un placer estar en la linda Colombia. Y bueno, yo voy a presentar un caso sobre cáncer de pulmón avanzado con mutación EGFR. Bueno, agradezco también a los que se están quedando porque estamos ya a altas horas. Bueno, aquí tengo una paciente joven de cáncer de pulmón que, bueno, ella debuta en el año 2020, en agosto aproximadamente, en medio de la pandemia, con 49 años, es una paciente no fumadora, sin antecedentes de importancia, que debuta con dolor torácico, tos, cefalea, y vemos ahí la imagen, un tumor de aproximadamente 3 centímetros, y bueno, la extensión de enfermedad hasta allí no teníamos mayor cosa, pero sin embargo, cuando le sacan ya la tomografía de cerebro encuentran una lesión de aproximadamente 2 centímetros. ¿No? Aquí se le realiza la biopsia, siguiente, se le realiza la biopsia y en la biopsia lo que tenemos es un adenocarcinoma TTF1 positivo, pero que expresaba también P40. Bueno, en Perú no tenemos disponibilidad inmediata de la biopsia líquida, entonces intentamos pedirlo por programas compasivos y por estudios clínicos. Sin embargo, uno de los estudios que se le hizo adicional fue el PDL1. Tenemos cierto problema con maximizar el resultado de la muestra y bueno, lo que nos sale es un adenocarcinoma de pulmón, estadio clínico 4, con una metástasis cerebral única, PDL1 negativo. Entonces aquí, bueno, la primera pregunta sería, bueno, en la realidad de nuestros países, sobre todo, bueno, yo hablo de la experiencia de Perú, ¿cómo podemos maximizar el procesamiento de la muestra para estudios moleculares? Porque tenemos el problema con los patólogos de que ellos, como hemos visto en el slide, hacen otras pruebas y no vamos de frente a los estudios moleculares, ¿no? Ese es uno de los problemas. Y el otro sería, aquí sabemos que primero tenemos que controlar el sistema nervioso central, entonces, ¿cuál sería nuestro manejo en una metástasis cerebral única, ¿no? Como sabemos, esta metástasis era una metástasis pequeña, probablemente periférica, que probablemente pudiera haber sido resecada, ¿no? Y tenemos evidencia muy discutida de qué se debe hacer, si debe hacer una cirugía, radioterapia, y ahora con el advenimiento de la radiocirugía, ¿no? Entonces, sabemos que si los pacientes tienen una lesión que es menor de 3 centímetros, probablemente sea mejor una cirugía. Si es de mayor volumen, probablemente la radio no sea tan eficaz, ¿no? Bueno, en este caso, la paciente fue evaluada por el especialista en cirugía, el neurocirujano, y nos dijo que no era tributaria de cirugía y posteriormente se decidió darle la oportunidad de la radiocirugía, ¿no? Le dimos una sesión con una dosis de 20 Grays en la lesión y también, como no teníamos muestra suficiente, hicimos otro pedido para una nueva biopsia, pero vemos que aquí en el desarrollo de los días, ¿no? Esta paciente se va deteriorando y ya vemos acá que se agrega derrame pleural, ¿no? Ya vemos una progresión de la enfermedad mientras la espera. Bueno, finalmente le hicieron la cirugía y tomamos una nueva biopsia y encontramos que tiene mutación en el exón 19 de elección. Y al margen de esto teníamos un estudio clínico corriendo y se le hizo un foundation, y en el foundation podemos ver que el paciente también expresaba P53, ¿no? Entonces, al punto de decidir el tratamiento, nosotros sabemos, como ya, bueno, el doctor lo ha presentado previamente, tenemos varias opciones de tratamiento, ya sea un TKI de primera generación o iniciar de frente con osimertinib, y si queremos intensificar el tratamiento, pues también tenemos opciones con antiangiogénicos o con la última data podemos utilizar, bueno, fuera de estudio en realidad no, osimertinib con quimioterapia o lazertinib más amivantamab. Son opciones que están por venir. Entonces, considerando los hallazgos patológicos, nosotros, ¿qué tratamiento podríamos ofrecer a esta paciente? Sabemos que es una paciente joven con metástasis cerebral, ¿no?
y mutaciones que no favorecen los resultados. Entonces, como ya sabemos, Flaura puso en primera línea osimertinib sobre los TKIs de primera y de segunda generación. Aquí tenemos las medianas de sobrevida mejores para osimertinib. Vemos que con el AURA teníamos 10 meses, mientras que con osimertinib solo aumentaba. Y también esto es teniendo en consideración de que no todos los pacientes que reciben un TKI de primera línea van a desarrollar la T790M. Sabemos que solamente un 60% de estos casos probablemente lo desarrolle, y la realidad es que si no lo desarrollan tenemos una sobrevida muy corta que puede llegar hasta 5 o 6 meses, y más aún si es que vemos que este paciente tiene metástasis cerebral, ¿no? Vemos que en un paciente con metástasis cerebral pues la sobrevida va a disminuir aún cuando le demos osimertinib en segunda línea. Bueno, también hay que tener en cuenta el perfil tóxico, pero como se ha visto ya en el estudio Flaura 1 o el Flaura, vemos que el perfil tóxico de osimertinib es el adecuado, entonces tendríamos que decantarnos por cuál tratamiento recibir. Aquí este gráfico para ver que la sobrevida global en realidad es la suma de los tratamientos, siempre y cuando nosotros podamos ofrecer un tratamiento, si es que este paciente ha recibido un TKI de primera generación o de segunda y desarrolla la mutación, pues esto se va a dar la oportunidad de recibir osimertinib, pero no siempre ocurre, ¿no? Entonces también un poco balancear cuál sería la real sobrevida. Entonces, como hemos dicho, esta paciente tenía mutación de P53, tenía también expresión del P40, lo cual nos habla de una diferenciación escamosa, con lo cual nosotros podemos decir que probablemente la respuesta al tratamiento no sea la mejor. Y aquí esto es para recordar que los tumores, el cáncer de pulmón en general es heterogéneo, y cuando hablamos del EGFR también es heterogéneo, y cuando tenemos coexpresión de otros genes, pues probablemente la respuesta no va a ser la mejor, no va a ser la misma, ¿no? Vamos a tener medianas de sobrevida libre de progresión menores, como lo vemos en el gráfico. Bueno, esta paciente tuvo la suerte de que en ese momento estaba abierto el estudio Flaura 2, entonces nosotros la randomizamos dentro del estudio y recibió tratamiento de combinación de osimertinib con carboplatino y permetrexed. Bueno, era una paciente joven, entonces era más fácil la tolerancia, era una paciente que toleró regularmente el tratamiento, y como vemos ahí, la respuesta en realidad fue respuesta parcial, y al nivel del sistema nervioso central, recordemos que ya había recibido radiocirugía, pero la lesión desapareció, ¿no? Entonces, bueno, el doctor Pasares ya habló previamente del estudio Flaura 2, era para recordar, bueno, que en este subgrupo de pacientes que tienen metástasis cerebral, bueno, considerando que es una paciente joven, probablemente tenga una opción, y bueno, los eventos adversos que, como ya se ha comentado, son mayores. Sin embargo, nuestra paciente en realidad tuvo una tolerancia regular, ¿no? Esta sería la otra opción, que sería el Mariposa 1, si es que quisiéramos intensificar el tratamiento. Los resultados pues ya también fueron comentados, ¿no? Resultados que son discretos, pero que sin embargo también tenemos que tener en cuenta la toxicidad, ¿no? Entonces, recordar siempre que si queremos intensificar la dosis, o bueno, si queremos intensificar los tratamientos, tenemos que buscar el perfil adecuado del paciente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues esta paciente joven con una metástasis cerebral y con mutaciones, por lo cual sería probablemente una buena candidata, como lo fue. Aquí vemos, esta paciente continuó con el tratamiento de mantenimiento luego de haber completado los 4 ciclos de combinación con el pemetrexed y osimertinib, llegando hasta aproximadamente 12 ciclos, pero sin embargo, bueno, tenía efectos adversos, serostomía, serodermia, y también se le hacía muy pesado. La paciente siempre manifestaba su molestia de tener que ir al hospital a ponerse el tratamiento de quimioterapia, y finalmente hizo una hipertransaminasemia, por lo cual solamente decidimos continuar con osimertinib monoterapia solo.
Sin embargo, como vemos, la respuesta se sigue manteniendo hasta ahora y la paciente continúa en tratamiento. Tenemos ya una mediana de sobrevida bastante larga. ¿No? Y aquí viene la siguiente pregunta, ¿no? Si nosotros, es un poco para discutir, porque en realidad, como vemos, esta paciente tenía una lesión pequeña a nivel cerebral que fue controlada, inclusive desapareció. Ahora la lesión que le queda en el primario es una lesión de aproximadamente 1,9 centímetros. No tiene compromiso mediastinal, si bien es cierto, le hemos pedido un PET, porque en el hospital lamentablemente no tenemos acceso al PET. No sé si es que hay alguien aquí que en realidad pensaría en un tratamiento locorregional, ya sea cirugía o radioterapia, y si es que pensamos que estos tratamientos le darían algo más al tratamiento target. No sé, doctor Pasares, si nos puede dar su opinión. Ya la va a pasar. ¿Listo? Sí. Muchas gracias. Bueno, el caso me parece interesantísimo porque resalta los tiempos, ¿no? Esta paciente, creo que por darle prelación a la cerebral, que era sintomática, pues estaba deteriorando el estado general, casi se sale del criterio de inclusión del FLAURA 2, porque creo que en un momento tocó el ECOG 3, ¿no? Sí, exacto. Entonces, y también creo que también pues le fue muy bien, pues tuvo mucha suerte que no se potenció la toxicidad de los dos tratamientos. Entonces, sí quería preguntarte si hubieras sabido que era EGFR antes, la hubieras irradiado igual con SBRT o le hubieras dado la prelación a la sistémica y, por supuesto, a los Claro, asistentes. Aquí un punto importante es el acceso, ¿no? Nosotros solamente tenemos acceso a terapia con TKI de primera generación. No contamos con osimertinib de manera regular. Obviamente, si es una lesión pequeña, si la paciente hubiera sido asintomática, probablemente no le hubiéramos irradiado. Lamentablemente, la paciente sí tenía cefalea, tenía un poco de debilidad del miembro inferior derecho y bueno, por eso también la irradiamos, ¿no? Bueno, a mí me parece que es un caso pues un poco pues muy claro, ¿no? O sea, que yo desde luego uno de los efectos más apetecibles de los inhibidores de tercera generación es que tienen una farmacocinética mucho más apropiada para el tratamiento de la enfermedad en el sistema nervioso central, penetran mucho más y el control de la enfermedad, o al menos parte de la mejoría del efecto, es por su potencial en el sistema nervioso central, donde la enfermedad EGFR mutada tiene particular avidez para sentar, por lo cual me parece un apropiado. Probablemente a día de hoy, si yo tengo pacientes con enfermedades EGFR mutadas, para empezar la primera línea, el subgrupo de pacientes donde yo consideraría FLAURA probablemente sería en estos. Entiendo que está basado en un subanálisis, la enfermedad cerebral, pero me parece que sería el subgrupo, en base a criterios clínicos, que tiene más sentido, aparte del paciente con una enfermedad muy sintomática, que quieras una respuesta, digamos, más rápida, etc. Quizás para FLAURA 2, no para FLAURA 2, obviamente, perdón. Y desde luego también me parecerá muy importante ver el estudio de biomarcadores. Por ejemplo, los pacientes con mutación de P53, que es un grupo muy relevante, sabemos que tiene menos respuesta a estos medicamentos con los inhibidores de TKI. Probablemente es un subgrupo que sabemos que responde particularmente bien a la quimioterapia, o al menos comparado con los pacientes EGFR wild type, por lo cual me parece que es un subgrupo particularmente relevante. Uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, a día de hoy, es predecir qué pacientes van a responder a esta terapia o a la terapia tipo mariposa. Me parece que me apetece quizás reseñar que hay un estudio que se ha publicado recientemente que sugiere que una firma génica de aberraciones genómicas nos predice qué pacientes en el futuro van a tener amplificación génica, particularmente de EGFR y c-MET, y a mí me parece que a lo mejor esta firma génica nos ayuda a predecir
qué pacientes se pueden, por ejemplo, beneficiar de terapias tipo Avivantamab en combinación con la certinidina. Obviamente los datos son todavía no robustos y me parece que merecerá la pena entrenar a lo mejor en la corte de pacientes tratados en el Mariposa o en el Crisalis de primera línea, ver si realmente predice bien la evolución de estos pacientes. Yo tengo una pregunta. ¿Prefieren como terapia de consolidación de respuesta la radiocirugía sobre la cirugía? Esta señora tenía probablemente enfermedad pleural porque tenía derrame pleural. Si el PET te sale limpio, ¿qué hacen? ¿Le dan más prevalencia a... No, nunca me voy a sonar pobrecito. ¿Le dan más prevalencia a la cirugía o a la radiocirugía? ¿Cómo lo suelen hacer? Le pregunto a Andrés, que es fan de eso. A ver, yo en perspectiva creo que hoy lo que estamos haciendo en nuestro grupo y adicionalmente lo que suelo hacer yo, depende mucho de la distribución de la enfermedad. Si la enfermedad es una enfermedad oligometastásica, creo que primaría en ese escenario la cirugía. ¿El momento es como consolidación o lo haces desde el principio? Si la paciente está asintomática, me inclinaría por la cirugía desde el principio. Lo que estamos haciendo con pacientes que tienen compromiso múltiple a nivel del sistema nervioso central, digamos, en el caso de ser miliar, con algunas lesiones más representativas en la sustancia blanca profunda y que no tengan síntomas, muchas veces iniciar la terapia, ya sea con el Flaura 2 o con el Flaura convencional, y esperar a que haya reducción, y normalmente consolidamos la enfermedad más representativa con radiocirugía cerebral. Ahora, mi percepción, después del estudio que tuvimos oportunidad de hacer con el CLICAP y adicionalmente en lo que yo he vivido en mi práctica regular y lo que está más o menos publicado, especialmente por los estudios fase 2 y las series de casos que hay en la actualidad, es que tanto los pacientes EGFR positivos como en algunos otros drivers, la consolidación de la enfermedad oligoresidual, que es una definición compleja de tener, la consolidación de la enfermedad oligoresidual con SBRT o con radiocirugía cerebral modifica la supervivencia libre de progresión. Esa modificación puede ser tan larga como 1.4 a 2 veces la supervivencia libre de progresión y en mi perspectiva sí hay funcionalidad. O sea, yo suelo consolidar a los pacientes. Lo suelo hacer tempranamente, entonces lo que hago de forma regular en los que tienen enfermedad limitada por metástasis es revalorar con imágenes en la semana 8 a 12 y normalmente estoy haciendo en buena proporción también algo de terapia adaptativa. Me explico. Si en ese momento la biopsia líquida persiste con positividad para el EGFR y adicionalmente el paciente tiene conmutaciones, me inclino más por consolidar. ¿Por qué? Porque es un paciente que va a tener un peor pronóstico. Entonces, en ese caso suelo hacer SBRT y radiación. Quería hacerte... También podría ser añadir quimio y lo hemos hecho igual. El riesgo de hacer radionecrosis en una paciente que eventualmente puede seguir respondiendo al tratamiento. Claro. Es decir, una paciente que está con una terapia activa en el sistema nervioso central que puede seguir respondiendo al tratamiento, irradiarla le aumenta el riesgo de radionecrosis. Entonces no sé ahí cómo balanceas el posible beneficio de tratar la oligopersistencia de la enfermedad versus la complicación por la radionecrosis. Digamos que los estudios fase 2 lo que han mostrado en la consolidación, tanto para neumonitis como para radionecrosis a nivel cerebral, es que depende de la ventana que se utilice el osimertinib. Si el medicamento se suspende y de forma regular esa ventana está más o menos alrededor de entre los 5 y 10 días, normalmente el índice de radionecrosis y de neumonitis suele ser menor. Entonces, en mi caso lo que hago es suprimir temporalmente por un periodo corto el medicamento para minimizar la radionecrosis. No conocemos el porcentaje, pero lo minimiza en alguna proporción. Entonces eso es lo que yo suelo hacer. Ahora, hay una teoría bastante interesante y creo que en un caso como este se podría discutir perfectamente, es algo que nosotros también hemos empezado a implementar, y es en pacientes que tienen enfermedad oligofocal potencialmente quirúrgica, como es el caso que acabamos de ver, EGFR positiva, o ALK, digamos, o pacientes ROS1, donde tenemos una muy buena posibilidad de tener supervivencias libres de progresión muy largas, estamos empezando a hacer radiocirugía cerebral neoadyuvante. Entonces, en la lesión que tenemos, lo que hacemos es la radiocirugía, normalmente entre 12 y entre 15 y 18 grays, que es lo que estamos haciendo de forma regular. Los estudios de neoadyuvancia con radiocirugía muestran que el paciente, y se opera en las primeras 24 o 48 horas después de la radiocirugía,
muestran que el paciente tiene menos posibilidad de extensión de la enfermedad luego a la meninge, que es una de las cosas que normalmente se ha demostrado, y adicionalmente minimiza el riesgo de radionecrosis posterior. Entonces, digamos que en este caso a mí me gustaría poder intentar una radionecrosis. Es una enfermedad perfectamente viable por volumen tumoral. ¿Ah? Radiocirugía. Una radiocirugía, perdón. Una radiocirugía neoadyuvante es una enfermedad perfectamente viable por volumen tumoral y creo que podría tener un añadido en control de la enfermedad a largo plazo. Entonces, es una opción también para hacer. Atrás, por Pero favor. aquí Sí. yo creo que también un problema es el timing, ¿no? El timing de cuándo le vas a dar el tratamiento, porque si es una paciente que tiene conmutaciones, es muy sintomática, bueno, también depende cuánto nos demora el tiempo de la radioterapia, ¿no? Porque tendríamos que darle preferencia al tratamiento sistémico. Ahora, en lo que estamos hablando es radiocirugía, no radioterapia, y normalmente es una ventana corta, y creo que el principio primario para no considerar la cirugía en una enfermedad oligometastásica es que no haya síntomas. En mi percepción, los pacientes EGFR terminan muriéndose en su gran mayoría más por progresión cerebral y en las meninges, y yo suelo ahorrar la mayor posibilidad la radioterapia. No estoy de acuerdo con la holocraneal. O sea, hay una cantidad de cosas que creo que han cambiado en esta enfermedad de forma progresiva, pero también hay cosas novedosas que se pueden hacer para minimizar el riesgo a largo plazo, especialmente si es un área no elocuente. Dos preguntas y terminamos. Sigue, por favor. De pronto, como para complementar un poquito el planteamiento y en el tema de consolidación, es interesante verlo el tema de la biopsia líquida. Adicionalmente, creo que tenemos que hacer un PET-CT para nosotros poder planificar el tratamiento de radiocirugía de consolidación, que son 5 días, para minimizar el riesgo de neumonitis. El comentario de suspender una semana antes y reiniciar una semana después es una de las estrategias más importantes. Y desde el planteamiento de planificación de tratamiento, nosotros tenemos que tener en cuenta mucho los constraints y determinar la dispersión de la dosis que estamos planteando. Para el tema de radiocirugía cerebral y minimizar la radionecrosis, el mismo planteamiento antes, una semana antes y una semana después reiniciar el medicamento. Pero también es importante saber a qué pacientes les damos fracciones únicas o qué pacientes damos radiocirugía fraccionada, y el punto de corte es 2 centímetros, ¿cierto? Con eso nosotros podemos minimizar el riesgo de radionecrosis también. Entonces, desde el planteamiento de radioterapia, pues tenemos también muchas estrategias para minimizar esos riesgos, y el trabajo conjunto creo que es lo más importante para poder entender todo esto. Doctor Rojas. Que tal vez viendo en retrospectiva el caso, que como siempre es más fácil, quizás yo no me hubiera ido por el Flaura 2, teniendo en cuenta que era una única lesión cerebral y era una lesión de elección 19. Para mí quizás con el solo simertinib pudiera haber estado bien, y quizás me hubiera ahorrado la toxicidad del Flaura 2. Digamos que en ese escenario sé que los datos del subanálisis del Flaura 2 de lesiones cerebrales es positivo, pues uno lo tiende a favorecer allí, pero también la elección de elección 19 uno como que se inclina más a dejar una monoterapia. Sí, pero no hay que olvidar que esta paciente también tenía coextensión del P40. Y alta carga. Alta, sí. Hay una cosa importante. El escenario de esta paciente en particular pues es completamente diferente, porque la exposición a los osimertinib dependió del ingreso al estudio. Entonces, pues ahí, teniendo un estudio abierto, creo que las cosas cambian. Ahora, en el escenario de Perú, porque pues también hay diferencias en ese sentido para nosotros en Colombia. En el escenario de ustedes en Perú, si no hubieras podido meter a la paciente en el estudio y sabiendo que tiene una conmutación de P53, en ese escenario probablemente te hubieras inclinado por hacer solamente los inhibidores de primera generación, por hacer gefitinib y quimioterapia, de cara a los datos que tenemos en la actualidad, que además demuestran que la progresión suele ser perfectamente similar con T790M en las mismas distribuciones, o sea, un mejor control del sistema nervioso central. ¿O qué hubieras hecho? Porque si no hubieras tenido el osimertinib. Claro, nosotros normalmente cuando tenemos casos así con mucha carga tumoral o enfermedades agresivas como esta, porque o sea, a pesar de que podamos decir que solamente tiene una lesión cerebral, ya tiene una lesión cerebral, y tenemos un tumor que es pequeño, pero ya tiene una lesión cerebral. Entonces tampoco podemos decir que esta es una enfermedad inocente, ¿no? Y tenemos conmutaciones, tenemos un P40 que no está hablando sobre la biología agresiva del tumor,
Creo que en algunos casos, cuando nos han permitido, por la cobertura del seguro que manejamos en el hospital, hemos hecho combinaciones de erlotinib con quimioterapia, que es hasta donde podemos llegar, pero más allá de eso, en realidad solamente tenemos aprobado erlotinib, no tenemos más, ¿no? O sea, no tenemos, por ejemplo, bevacizumab, que podría también mejorarnos un poco la respuesta en combinación con erlotinib, no lo tenemos. La única combinación adicional que podríamos hacer fuera del estudio es con quimioterapia. Muchas gracias, doctora.